Hola Eve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mejor no puedo, mejor me perjudica, dice Moria. Me gustaría hablar un poco del título. ¿Te interesa que hable del título que le pusieron a la conversación? Sí, ¿Te parece claro. bien? Sí, te lo pasé al título. Sí, te lo paso. Bueno, primero, pensar y cuidar lo posible. Yo creo que hay que pensar y cuidar lo imposible, porque lo posible lo hacen los políticos y lo imposible lo tenemos que hacer los pueblos. La cautela, la espera y el límite. El pueblo no tiene que tener límite, ni cautela, ni tiene que esperar, porque si no te la pasas esperando. Y te la pasas poniéndote límites. Y no voy a decir esto porque tengo límites. No voy a ofender a aquel, no voy a... No, el pueblo tiene que decir lo que piensa, cómo siente y paf. Y preservar la implicancia de los colectivos para construir el porvenir. El porvenir se construye cada día, cada hora, cada minuto de tu vida. Y me parece que el pueblo tiene que ser eso. Que es muy, muy fuerte y que no, el pueblo nunca tiene límites. No sé qué pasa en la mano por adelante algún imprudente. Bueno, vos preguntame lo que quieras. Estaba pensando si había activado el wifi. Ya hablamos de esto de que somos malísimas las dos en lo virtual. De hecho, me diste una clase de... ¿Se escucha bien? Sí, Bien. yo si no escucho bien, yo le repito. Bien. Habla más fuerte, dale. Bien. Bueno, con respecto a esto, retomar lo que decías... Dame lo que quieras. Sí, con respecto a esto, retomar lo que decías de... Porque hay un como un discurso que se va que se va repitiendo, que es algo de esto de instalar la vanguardia, de términos nuevos y un montón, y creo, yo anoche hablábamos con un compañero, eh, de retomar o resignificar términos de la vieja militancia para poder traer nuevos valores a esto. No nuevos valores, los viejos valores que han sostenido desde el amor y la ternura, como decía Ulloa, eh, todos estos lugares que nos han permitido la resistencia. Así que coincido perfectamente con lo del título, porque muchas veces planteamos lo posible y nos olvidamos de lo probable o de lo imposible. Y eso, me parece que la función del pueblo es poder reclamarlo a viva voz. Yo creo que los pueblos debemos hacer lo imposible siempre. Aunque te parezca imposible y muy loco, más loco mejor. No hay que pensar nunca, no, eso no, porque es muy loco, es muy atrevido, muy agresivo. No, no, hay que ver lo que nos hace bien y cómo te va formando eso. Uno tiene que formarse a partir de hacer cosas imposibles. Las madres siempre hicimos cosas imposibles. Por eso nos dijeron las locas, seguimos siendo locas. Porque convertir una cocina en una plaza es ser bastante loco, pero bueno, es bueno tener esa característica, me encantan. Escuchame, Eve, que te pregunto. eh, ¿Cómo ves todo este contexto de pandemia? Nosotras hablamos las trabas de que nosotras retransitamos pandemias, por ejemplo, qué sé yo, en algún momento fue el HIV, hambre, sífilis, y hoy se llama COVID-19. Pero, ¿cómo ves el contexto? Pero lo más importante que me parece preguntarte es cómo ves lo posterior a esta situación. Bueno, hablar de lo que ustedes han padecido, casualmente hoy estuve un poco hablando de eso, porque me enteré que el 4% de las presas son travestis. Yo digo, ¿cómo el 4% es un montón? Y casi nadie lo sabe. Entonces, hablar de eso ya, ustedes han pasado por cosas muy, muy terribles, como hemos pasado las madres, y uno cuando pasa cosas tan graves, a veces no toma la dimensión de lo grave de esto que es ahora este virus. No es que no le damos la dimensión, es que ya lo más grave creo que nos pasó, por lo menos a las madres, ¿no? Y me parece que a ustedes también, porque tomar una decisión y con esto, como vos decías, la sífilis, el HIV, todas las cosas que les...
por las que tuvieron que estar saltando hasta conseguir las vacunas y bueno, y conseguir lugares como vos estás, donde estás trabajando, que me parece que es muy importante. Hay que pelear por eso, porque ustedes están acostumbrados a pelear lo imposible. Y me parece que esto es un momento muy duro para el gobierno, para toda la población, que es un bicharraco que no sabemos dónde está ni cómo se contagia. Todavía se sabe que parece que es por la saliva, pero bueno, estamos por ahí. Yo creo que el mundo va a cambiar, no puede seguir siendo el mismo, porque si ahora hay países como Estados Unidos y como Brasil que son tan enormes, o como Inglaterra, que tienen tantos muertos, que se le terminaron los lugares, que no hay camas para nadie, que no hay dónde enterrar a la gente, me parece un horror. El mundo no puede ser igual ya. Esto de que haya tantas miles, millones de personas sin trabajo, ¿a dónde van a ir a parar esas personas? El mundo no va a ser el mismo, alguien lo va a cambiar, de a poco se va a cambiar. Nosotros vamos a ser diferentes cuando termine esta pandemia, porque quieras que no, te cambia también. Y te cambia mucho en un montón de cosas. Y me parece que tenemos que estar preparados para eso, porque hay gente que está muy asustada, porque tiene que estar 40 días encerrada en su casa, cómoda, tomando mate, comiendo tortas fritas, abrigada o desabrigada, con heladera. Y no piensa la gente que no tiene agua y le dicen todos los días que se lave las manos con jabón y con agua, no tiene ni agua ni jabón. Que la gente no tiene para cuidarse, que no tiene para comer. Y está pensando que quiere salir a dar una vueltita con el nene porque el nene está aburrido. Me parece que eso es una manera de egoísmo muy grande, muy grande. Hay mucha gente muy egoísta que piensa nada más que en ellos y no ve más allá de su nariz. Y más allá de nuestras narices hay un montón de cosas que todos tendríamos que aprender a ver. Y hay que sentirla como propia. Te tiene que doler lo que le pasa al otro. Eso decía mucho el Che, te tiene que doler lo que le pasa al otro, doler hasta sangrar. No que te pase, ay, pobre, la gente pobre. No. ¿Qué hicimos nosotros para que esa gente sea pobre? Claro, tal cual. Hablábamos también eso, porque esto es un rejunte de un montón de conceptos que, no sé, venimos pensando y viste que se dice que hay una deuda histórica con las trabas, hay una deuda histórica con los pobres, y generalmente se sitúa esa culpa sobre el gobierno, sobre el Estado, y en realidad es la sociedad, o sea, nosotras como sujetos políticos, sujetos de derecho y un montón de otras subjetividades, construimos eso social. Entonces, hablábamos ayer esto de volver a todo el mundo está desesperado por volver a esta normalidad. Y en realidad no va a haber una normalidad a la cual volver. Yo creo que el mundo, bueno, y acá coincido con vos, que no hay un mundo normal al cual volver. De hecho, la normalidad nos trajo a esto. Te quería preguntar, esto que había sucedido con Ramona, que cómo a veces las cosas parecen ser... mandan a hacer cuarentena a gente que a lo mejor no tiene los recursos y termina siendo, no sé si contraproducente el término, no quiero usar esa palabra, pero a veces la medida no alcanza como para proteger a estas personas vulnerables. ¿Cómo ves esto en un futuro, por ejemplo, lo que se está dando en la Villa 31? Primero quiero decir que quiénes somos nosotros para decir qué es normal y qué no es normal. Ya por ahí ya estamos pifiándola. Y lo que pasa en los barrios siempre se ha llegado hasta un lugar y nunca se fue más abajo. Y después vino estos 4 años de gobierno de ladrones, de asesinos, como el gobierno de Macri, con la reta a la cabeza ahora, que no les importa nada de la gente. Y entonces me parece que es muy grave, muy, muy grave, que la gente no tenga agua en las villas. Hoy la Villa Zabaleta, que no tenía contaminados o contagiados, tenía 14, porque justamente no tienen ninguna condición de vida digna. Porque uno dice el derecho a la vida, es verdad, lo dice todo el tiempo el señor presidente, pero le tendríamos que agregar el derecho a la vida digna, porque si no, estar en una villa no es vivir, apenas se dura, no hay comida, no hay agua, no hay cama, no hay abrigo. No hay escuelas, usted hace en una escuela que es un desastre. No hay medios de comunicación, no puede entrar a una ambulancia. Entonces, sí, funciona como no es vivir eso. funciona como una especie de gueto
de gueto que solamente encierra a la gente y termina como aislándola para que esto se reproduzca. Para mí lo que me circuló en la cabeza es que este virus de ricos, porque muchos hablaban de esta proximidad de la villa, por ejemplo la 31, con los barrios cercanos y tenían a la gente trabajando de personal de limpieza, de mucama. Entonces, yo digo esto, ¿cuánta inequidad incluso en esta manifestación de un virus que parece terminar exponiendo a gente que pudo disfrutar y que trajo de afuera una pandemia, una peste, este bicho como le decís vos, y termina afectando generalmente a una persona que no va a poder tener los medios básicos y la atención médica necesaria, porque si de hecho no ingresa una ambulancia en la villa, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de preservar? El tema de las villas llamadas de emergencia, porque en realidad se armaron porque eran de emergencia, porque venía tanta gente del interior, mal llamado interior, que no había dónde ponerlas y entonces se armaron las villas. Y en realidad el peronismo de Eva Perón fue el que les dio un lugar y les dio casa de verdad. Después ya fue cada vez más difícil y más complicado. Y siempre se llegó hasta un lugar determinado, nunca más abajo. Ahora parece que van a construir muchísimas viviendas para darle a la gente de los barrios marginales o de las villas. El tema es que siempre chocamos contra algo. En los barrios marginales o en las villas, como le quieras decir, además de no tener agua y a veces no tener luz y no tener trabajo, no tienen documentos. Y la falta de documentos hace que no puedan acceder a ninguna tarjeta, a ningún plan, a nada. Acceden a la comida que algunos cuantos juntamos para llevarles. No acceden a las vacunas, porque les faltan eso, la documentación. Y siempre llegamos hasta ahí. Espero que cuando termine este virus, lo veo a Catopavich muy entusiasmado por hacer muchas viviendas, está trabajando un montón y bien, y parece que van a ser muchas. Nunca tantas como las necesarias, porque las villas son muy populosas, muy populosas. Y la villa tiene un gran mal, que tiene punteros políticos, que se adueñan de los mejores lugares y también a veces de la gente. Y el puntero es un gran mal de las villas. Las villas hay que dejar que la gente se sabe manejar sola, no precisa ningún puntero. Pero las empiezan a comprar, que les llevan la comida, que le hacen el comedor, y eso también hay que controlarlo bastante. No siempre los comedores son tan buenos y tan generosa la gente. A veces la gente de los comedores es la que lo comanda y es la que hace cosas que a mí no me gustan. A mí me parece que tenemos que dejar los comedores. El comedor también es muy triste para la gente. Yo quiero que mi gente, que mi pueblo, que los chicos, que los ancianos coman en sus casas y no que tengan que ir a pedir un plato de comida a algún comedor. No estoy de acuerdo, me parece tristísimo. Tristísimo que se vaya a comer a un comedor. Habría que terminar con eso. Y habría que darles casas a todos como corresponde. Yo digo que hay que sacarle a los ricos. Los ricos tienen muchos terrenos alambrados improductivos. Todos los terrenos improductivos, no digo que les saquemos todos, la mitad. Y ahí construir casas para los que no tienen. No es tan difícil, ni tan complicado. Ya hace muchos años que se cantaba una canción a desalambrar. La podemos empezar a cantar ahora. El asunto es ese, parece que cuando les tocas el bolsillo a toda esta sarta de buitres, de oportunistas de cuarta, le digo yo, porque se aprovechan generalmente de un país cuando está más devastado. Bueno, prueba está de toda esta fuga y negocios de tránsfugas que hicieron durante el gobierno de Macri, que realmente fue... Porque la gente también por ahí no ubica que tuvimos... No sé si no ubica, no quiero generalizar, pero hablan como, y Alberto qué va a hacer, y esto, que el otro, como que esperaran del peronismo. Ayer leía a Cook, y en un capítulo que habla de la matemática, el milagro aritmético se llama el capítulo, habla de eso, como que se espera del peronismo un milagro. Milagro que ha llevado a cabo porque ha sacado de la miseria espantosa, ejemplo de la Rúa, y ahora esto de Macri. Yo creo que la conducción de Alberto, si bien hay un montón de cosas que pulir y que se pueden trabajar, que eso se trabaja en el territorio, porque, o sea, y me parece que es no lo novedoso, sino lo bueno de todo esto,
que es gente que puede articular con el territorio. Pero hablamos de eso, de la mala leche, del palo en la rueda, de la infodemia. Yo no solamente creo que hay que tocar a los ricos, sino que también en esa riqueza de tocar, hay que tocar a los medios. Me parece que gran parte de los medios son un mal que no debería existir, por lo menos en la Argentina. Sí, los medios es otra cosa, es como la justicia, son poderes. Los medios son un poder, el poder judicial es un poder. Lo que yo hablo es de las viviendas y las casas, que eso le corresponde al Estado. Eso le corresponde al Estado y sacarle a los ricos no es gran cosa, porque como alambraron los abuelos y los tatarabuelos y vinieron y cada vez fueron alambrando más, y hay cantidad de miles y millones de hectáreas que no están productivas, y a ellos no se las vendió nadie, se las agarraron de prepo, bueno, que le saquemos la mitad no le sacamos nada. Habría que sacárselas todas, pero suponiendo que todas no se puede, yo digo la mitad. Averiguar cuánto tiene ese señor, bueno, usted tiene 200.000 hectáreas y le vamos a sacar 100. Improductivas, no digo si están productivas, pero si están improductivas hay que sacárselas, porque tierra en este país es lo que sobra. Mano de obra es lo que sobra, porque la gente se haría en su propia casa, como las madres hicimos cuando hicimos sueños compartidos, que la misma gente se hacía las casas. No es nada difícil ni nada complejo, solamente hay que poner un poco de voluntad y mostrarle a la gente también que no sea egoísta, que cada uno que se hace en las casas y después se sortea cómo le van tocando. Tampoco es que el que hace la casa se la queda para él. Para romper con ese egoísmo hay que hacerlas, después sortearlas. Al que le toca, después ir a otro lado y así. Eve, Me parece que no es tan difícil te así. voy a hacer una pregunta más que no está tan ligada, o sí, no está tan ligada a esto de estas charlas serias. Te voy a preguntar como madre, como abuela, ¿cómo ves un futuro posible? ¿Cómo imaginás un futuro donde...? Porque yo tengo 41 años y he pasado... Los gobiernos peronistas fueron los que me han dado felicidad, que duró lo que duraron, 4 años, 12. Pero nunca he tenido un periodo de paz en la Argentina. ¿Cómo imaginas un futuro posible en una Argentina, no te digo feliz en el concepto de felicidad de paraíso, pero sí una Argentina sin sobresalto? ¿Tenés algún futuro? Mira, yo creo que lo que hay que trabajar es mucho, mucho con los compañeros y las compañeras, porque ese egoísmo no se lo vas a sacar ni en un día ni en dos. Y ni bien se empieza a hacer casa para los pueblos, ya dicen, ay, los negros que le van a dar una casa, ya empiezan a protestar. Porque parece que a los negros y a los pobres no nos corresponden casa, ni heladera, ni televisión, ni una computadora. No. Entonces primero hay que romper con eso. Tiene que ver con la enseñanza también desde las escuelas, a compartir todo. Ya del jardín de infantes tenemos que empezar. No que el nene lleve cada cosa con su nombre para que ninguno se la toque. Hay que poner todo en una bolsita y que el nene saque lo que sea, lo que le toque. Y que las familias se dejen de hinchar las bolas, que ay, yo le compré una caja de lápices que me costó no sé cuánto. No, señora, vamos a poner todos igual, cada uno saca lo que quiere. Porque si no, ya de ahí al chico lo estamos haciendo egoísta. No prestes, no des. Ay, yo te compré estos lápices, no me traigas otros. El libro que te compré tiene este nombre. El juguete que llevas tenés que traer el tuyo. Y ya de ahí los hacemos egoístas a los chicos. Y los mismos jardines que te hacen que le pongas el nombre a cada cosa, también te piden el nombre porque los padres reclaman después si los chicos no traen de vuelta lo que el padre les dio. Me parece que desde ahí la enseñanza es así. Todo en una bolsita, no importa qué jarrito, no importa qué servilletita. Con que haya uno para cada uno, ya está, se reparte por partes iguales. A todos les toca lo mismo. No importa si no es la que le bordó la abuelita o más cara que el otro. Porque ya ahí no hay diferencias entonces. Y el chico se aprende a compartir. A prestar su juguete, a dejárselo al amigo para el otro día y no, o se lo devuelve o se lo cambia. Los niños tienen que aprender así, desde ahí aprenden. Si nosotros somos egoístas, los chicos son cada vez más egoístas. ¿Cuánto desierto hay en esto? Yo recuerdo cuando hablabas antes, por lo menos a la escuela a la que yo iba, era eso, era compartir la merienda. Había lápices, digamos, de uso común, vamos a decir, o de uso, usábamos todo. Está bien que era una escuela pobre y yo creo que de ahí partían
los valores, si querés la palabra. Me acuerdo que se comía lo que había y que se armaba una masa gigantesca de harina y agua y que le llamamos plastilina, pero era un engrudo, una bola de engrudo. Entonces compartíamos bien desde el llano, vamos a decirlo así. Es importante remarcar esto que decís de los compañeros y de poder habitar estas infancias sin el egoísmo, porque me parece que toda esta situación nos trajo a que estamos condenados a ser exitosos o queremos ser individualistas, y todo eso lleva a una carrera desenfrenada que termina en todo esto, en mirar la quintita propia. Entonces digo, te voy a traer una frase que dijiste ahí en la facu de psicología, que era esto, que vos te definías como una organización a favor de la vida, no como una organización de derechos humanos. Quería que me expliques un poco eso porque me quedé fascinada con ese concepto. Las madres siempre defendimos la vida y siempre dijimos que la vida no tenía precio, por eso rechazamos la reparación económica. En tanto y en cuanto los organismos de derechos humanos aceptaron todo tipo de reparación, no solo la reparación económica que dio Alfonsín por cada hijo desaparecido, no, cada hijo muerto, porque por desaparecido no era. Tenías que decir cuándo creías que tu hijo murió para cobrarla. Y después las pensiones, también por muerto, porque una pensión por desaparecidos no te dan. Y las madres rechazamos todo eso. Nosotros dijimos que nuestros hijos viven en cada uno que lucha y que pelea, que no los vamos a dejar morir, que la vida no tiene precio, que nadie le va a poner precio a la vida del otro. Y eso ahora hoy tiene más valor que nunca. Porque cada rato lo dice el presidente Fernández, lo dicen los presidentes de todos los países del mundo, que la vida es lo más importante, que no tiene precio. Y eso lo dijimos las madres hace 43 años. Por lo cual le dimos vida todo el tiempo a nuestros hijos y no queremos ser un organismo de derechos humanos porque los derechos humanos se han barateado un poco, se han puesto un poco en las tapas de las revistas peores y se ha peleado mucho por recibir mucho dinero hasta del enemigo, porque Macri es un enemigo, Larreta es un enemigo, sin embargo hay organizaciones que reciben dinero de Macri y ahora de Larreta y nosotros no estamos de acuerdo. La plata del enemigo es plata sucia. Te amo profundamente. Eve, nada, quería agradecerte la generosidad. Yo sé que te molesta mucho que te digamos gracias, y sin embargo no lo vas a poder controlar porque somos agradecidas no solamente de poder tenerlas, sino también de poder retomar estos conceptos que a mí particularmente me traen vida, me renuevan todo el tiempo, no las ganas de luchar porque me falten, sino porque muchas veces entre tanta diplomacia, entre tantas palabras lindas y adornadas, sale una Eve que me recuerda que hay un barro en el cual trabajar también. Bueno, yo también les agradezco la llamada. Y bueno, cuando ustedes quieran hacer algo, me llaman, me avisan con tiempo porque tengo mucho trabajo. Y bueno, las madres somos eso. Estamos abiertas a todos y para todos. Y sobre todo en este momento peleando mucho, mucho, mucho por todos los barrios. Gracias. Te mando un beso enorme, hermosa. Gracias.